Bienvenidos a Casa de Oración Encuentro con Yeshua, un espacio para transmitir la Dabar de Yud-Hei Vav-Hei a su pueblo Israel. Shabbat Shalom, queridos hermanos y hermanas, en la emuná de nuestro amado Mashiach. Bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración Encuentro con Yeshua. Que la paz y la bendición de nuestro Abacadosh esté con todos ustedes. Amados hermanos y buscadores de la verdad en nuestro justo Mashiach, sean bienvenidos a este espacio de estudio, donde la riqueza de la Torah se ilumina y cobra su máxima dimensión a la luz de nuestro Maestro Yeshua HaMashiach. Cuando el calendario de lecturas une las parashot Hukat, y que significa estatuto de regulación, decreto, y Balak, que significa devastador, nos enfrentamos a uno de los bloques teológicos más densos y reveladores de toda la Torah. Estamos en la transición del año 40 en el desierto. La vieja generación ha quedado atrás y una nueva se prepara para cruzar el Jordán. Los temas de la purificación, la rebeldía superada, la soberanía de Adonai sobre las naciones y las profecías de Mashiach se entrelazan de una manera de verdad magistral. Amados hermanos, preparemos el corazón y sumerjámonos como una comunidad de discípulos en este viaje de emuná. Amén. Las porciones de esta semana marcan el cierre del peregrinaje de nuestro pueblo Israel y el choque frontal con las naciones paganas vecinas. En Hukat se introduce el misterioso decreto de la Pará Adumá, la vaca roja, el único método provisto por Adonai para purificar a aquellos que habían entrado en contacto con la muerte. Acto seguido, la narrativa acelera y Miriam muere, el pueblo vuelve a murmurar por la falta de agua y Moshe comete el trágico error de golpear la roca en lugar de hablarle como le instruyó Adonai, lo que le cuesta la entrada a la tierra prometida, ¿verdad? Tras la muerte de Aarón en el monte Or, el pueblo vuelve a desesperar y Adonai envía serpientes ardientes, proveyendo la salvación a través de una serpiente de bronce levantada en un asta. Por su parte, en Balak, el escenario cambia a los campos de Moab. Asustado por las victorias militares de Israel, el rey Balak contrata a Bilam, conocido como Balaam también, un profeta pagano de renombre para que maldiga al pueblo de Israel. Sin embargo, en un giro soberano y también podemos decir humorístico de los acontecimientos, que incluye a una burra que le habla, ¿verdad? Adonai dobla la lengua de Bilam. En lugar de maldiciones, el profeta proclama algunas de las bendiciones y profecías mesiánicas más sublimes de todo el Tanaj. Lamentablemente, el relato cierra con una nota triste. Lo que Bilam no pudo hacer con maldiciones, lo logra mediante la seducción, haciendo caer a Israel en idolatría, ¿verdad? Y fornicación en Baal Peor. En un contexto histórico, espiritualmente, también estas porciones contrastan la finitud humana y la muerte. El desierto, las pérdidas de líderes, el veneno de las serpientes, es decir, con la fidelidad inquebrantable de Adonai, ¿verdad? Como el agua de la roca, la protección invisible contra las maldiciones ocultas. En Hukat vemos la fragilidad interna de Israel. En Balak, la pequeñez de la oposición externa. Ambas se unifican en un mensaje central. Israel sobrevive no por sus méritos, ¿verdad?, sino por el decreto soberano de su Redentor. Toda esta sección grita el nombre de Yeshua, la vaca roja que purifica al impuro mientras vuelve impuro al sacerdote que lo ofrece. Apunta directamente al sacrificio sustituto de Yeshua en el madero, ¿verdad?, y que fue fuera del campamento.
La roca golpeada, por su parte, que da agua, es la fuente de vida que nos nutre, ¿verdad? La serpiente de bronce es la tipología explícita que el mismo Yeshua usó en Yohanan 3 para describir su crucifixión, su martirio, ¿verdad? Finalmente, la profecía de Bilam sobre la estrella de Jacob es el anuncio profético del rey de Israel, que regirá con vara de hierro. Hermanos amados, en esta serie semanal llamada Orja Parashá, la luz de la Parashá, exploraremos los eventos clave, los versículos más significativos y su aplicación para nosotros los creyentes en Yeshua HaMashiach. Amén. Buen momento para solicitarles, pedirles que puedan darle like a este video, puedan compartir el mismo, compartir el canal, así nos ayudan mucho y más personas, más creyentes en el Mashiach pueden tener acceso a estas enseñanzas. Amén. Bien, a continuación entonces vamos a analizar los versículos claves de cada una de las 7 aliyot de esta lectura combinada de esta semana. Amén. Entonces vámonos a la Torah. Y vamos a comenzar leyendo el versículo 2. Entonces, ¿qué dice? Este es el decreto, Jucat, ¿verdad? De la Torah que Elohim ha ordenado. Dile a los hijos de Israel que traigan una vaca roja para Adumá, sin falta ni defecto y que nunca se le haya puesto yugo. Bien, acá vemos que la Torah califica este mandamiento como un hok, un estatuto, ¿verdad? Un decreto divino que trasciende la lógica humana racional, ¿verdad? Se requería un animal sumamente raro, completamente rojo, sin un solo defecto físico y que jamás hubiera servido para labores agrícolas, es decir, sin yugo. Su propósito era la elaboración de las cenizas de purificación contra la Tumat Met, que es la impureza suprema causada por la muerte. En la epístola de Hebreos se hace una analogía directa. Si las cenizas de la vaca roja purificaban la carne temporalmente, el sacrificio de Yeshua opera a un nivel infinitamente superior. Acompáñenme a leer Hebreos, vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 9, y vamos a leer los versos 13 y 14. Bien, entonces dice, porque si la sangre de toros y cabras y las cenizas de la novilla roja esparcidas sobre los impuros los santifica para purificación de su carne, cuánto más entonces la sangre de Mashiach, quien por el Ruach eterno se ofreció a sí mismo a Adonai como sacrificio sin mancha, purificará, nos dice el versículo, nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Elohim viviente. Amén. Hermanos amados, Yeshua, al igual que la vaca roja, fue perfecto, ¿verdad? Sin mancha de pecado, y lo llevó, y no llevó, dicho, el yugo del sistema de transgresión del mundo. Adonai demuestra que la muerte es el enemigo supremo y que el ser humano no puede purificarse a sí mismo de sus consecuencias, ¿verdad? El hecho de que el ritual se hiciera fuera del campamento muestra que la redención total requiere un sustituto que asuma nuestro lugar de exclusión para regresarnos a la presencia del Hakadosh Baruj Hu, ¿verdad? Amén. Bien. Volvamos entonces a Bamidbar. Y vamos a ir al capítulo 20. Capítulo 20, versos 1 y 2. Bien. ¿Qué dice entonces? Los hijos de Israel, la congregación completa, entraron en el desierto Zin en el primer mes y ellos se quedaron en Kadesh. Allí Miriam murió y allí fue sepultada. Porque la congregación no tenía agua, ellos se reunieron contra Moshe y Aarón. Amén. Acá vemos que al llegar al desierto de Zin,
Fallece Miriam. Tradicionalmente, los sabios asocian la muerte de Miriam con la desaparición del pozo milagroso que seguía a Israel. ¿Amén? La nueva generación, enfrentada a la sequía, cae exactamente en el mismo patrón de incredulidad y queja que costó la vida de sus padres. El desierto, mis hermanos, prueba lo que hay en el corazón. Yeshua nos enseñó que las dificultades físicas no deben mover nuestra emuná. En el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, Pablo Rab Shaul nos advierte solemnemente usando estos eventos como ejemplo. Acompáñame a leer 1 Corintios 10, 10 y 11. Bien, ¿qué nos dice? Dice, y no murmuremos como algunos de ellos hicieron y fueron destruidos por el ángel destructor. Ahora, dice el verso 11, estas cosas les acontecieron a ellos como eventos históricos prefigurados y fueron escritas como advertencia a nosotros, los que vivimos en el Aharit Hayamim. Amén. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que la carencia física es permitida por el Eterno para relevar el nivel de emuná, de fe de su pueblo, ¿verdad? El ser humano, mis amados hermanos, tiende a mirar la circunstancia inmediata, es decir, la falta de agua, ¿verdad? En lugar de recordar el historial milagroso del proveedor celestial. Amén. Bien. Vamos a leer nuevamente Bamidbar 20 y los versos del 8 al 11. Entonces dice, toma el cetro, reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y delante de tus ojos dile a la roca que produzca su agua. Tú les traerás agua de la roca y así facilitarás que la congregación y sus animales de cría puedan beber. Moshe tomó el cetro de la presencia de Elohim como él le había ordenado. Pero después que Moshe y Aarón habían reunido a la congregación delante de la roca, ¿verdad? Vamos a adelantar un poquito. Delante de la roca, él les dijo a ellos, escuchen aquí, ustedes rebeldes, se supone que les traigamos agua de esta roca. Entonces Moshe levantó su mano y golpeó la roca con el cetro 2 veces. El agua fluyó en abundancia y la congregación y los animales de cría bebieron. Amén. Bien. Entonces vemos que Adonai le había ordenado explícitamente a Moshe que le hable, que le dile a la roca, le dice, ¿verdad? Que produzca su agua, como leemos en el versículo 8. Pero Moshe, frustrado e indignado con la rebeldía del pueblo, reprende duramente a la congregación cuando le dice, oigan, o sea, oíd ahora, rebeldes, les dice, ¿verdad? Y golpea la roca 2 veces. Aunque el agua brotó por la gracia de Adonai hacia su pueblo, el método quebrantó la instrucción divina, ¿verdad? Rab Shaul, el apóstol Pablo, revela un misterio teológico profundo sobre la identidad de esta roca. En 1 Corintios 10:4 nos dice, y todos bebieron de la misma bebida del Ruach, nos dice este versículo, porque bebieron de la roca enviada por el Ruach, la cual los seguía, y esta roca era el Mashiach. Entonces pueden leer ese versículo, 1 Corintios 10:4 en este punto. Entonces vemos que el plan divino, sí, la roca, representada al Mashiach, debía ser golpeada una sola vez, lo cual, mis hermanos, ocurrió en la primera roca, en Horeb, en Éxodo 17, tipificando los padecimientos de Yeshua en el madero descritos en Isaías 53:4.
En esta segunda ocasión, la roca solo debía ser hablada, ¿verdad? Mediante la oración y la confesión. Porque el Mashiach resucitado ya no vuelve a ser crucificado. En este punto pueden revisar Hebreos 6:6. Entonces, al golpearla de nuevo, Moshe arruinó, digamos por decirlo menos, ¿verdad?, la tipología profética. Hermanos amados, Adonai cuida celosamente la santidad de su nombre, ¿verdad?, y la pureza de sus instrucciones. Incluso los líderes más grandes están sujetos a las consecuencias de actuar bajo la ira de la carne, ¿verdad?, en lugar de la obediencia estricta a la palabra de Adonai. Amén. Bien. 20:12. Entonces dice, pero Elohim dijo a Moshe y a Aarón, ¿por qué ustedes no confiaron en mí para que yo fuera considerado como Kadosh por los hijos de Israel? Ustedes no traerán a esta congregación a la tierra que yo les he dado. Wow. Entonces acá vemos que la sentencia, mis hermanos, es fulminante, ¿verdad? Esta sentencia divina es fulminante. No hablarle a la roca fue catalogado por Adonai como una falta de emuná, porque les dice, ustedes no confiaron en mí, ¿verdad? Y un fracaso en manifestar la santidad de Adonai ante la comunidad. Entonces, como resultado, Moshe y Aarón pierden el privilegio, ¿verdad?, de liderar la entrada a Canaán. Hermanos amados, la Torá representada por Moshe y el sacerdocio levítico representado por Aarón son santos y buenos, pero tiene un límite, ¿verdad? No pueden introducir al pueblo a la herencia eterna debido a la debilidad de su carne. Solo Yehoshua, Josué, ¿verdad?, cuyo nombre es la misma raíz de nuestro maestro Yeshua, que significa, Yehoshua significa Adonai es salvación, ¿verdad?, puede cruzar el Jordán e introducir al pueblo a la promesa. Dice la palabra anoten también este versículo en Hebreos 7:19, dice, porque la ley sacerdotal escrita en la Torá no perfeccionó nada, pero en vez de ella, nos dice este versículo, ha entrado una esperanza que es más excelente y por la cual nos acercamos a Adonai. Amén. Hermanos amados, nadie está por encima de la justicia divina, ¿verdad? La severidad de Adonai con Moshe nos enseña que a mayor revelación y cercanía con Adonai, mayor es la responsabilidad de reflejar su carácter con exactitud. Amén. Continuemos. 21. Vamos a leer los versículos 4 y 6. Del 4 al 6. Dice entonces. Entonces ellos viajaron del monte Or en la carretera hacia el lago de Suf para poder rodear la tierra de Edom. Pero el alma del pueblo estaba muy desanimada a causa del desvío. El pueblo habló contra Adonai y contra Moshe. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir en el desierto? No hay verdadera comida, no hay agua y estamos hartos de esta cosa miserable que estamos comiendo. El 6 dice, como respuesta, Adonai envió serpientes venenosas entre el pueblo, ellas mordieron a la gente y muchos de los hijos de Israel murieron. Amén. Bien. Entonces vemos que el pueblo se impacienta debido al largo rodeo por la tierra de Edom. Vuelven a hablar contra Adonai y contra Moshe, se murmuran, ¿verdad?, despreciando el maná al llamarlo, como hemos leído en la palabra, cosa miserable que estamos comiendo, ¿verdad? La consecuencia de rechazar el sustento divino fue la remoción de la protección sobrenatural, ¿verdad?, permitiendo que las serpientes del desierto, en hebreo Nehashim Serafim, los atacaran, ¿verdad?
El desprecio del maná, mis hermanos, es el desprecio de Yeshua, quien declaró ser el verdadero pan de vida, ¿verdad? En el Brit Hadashah se nos exhorta a no tentar al Adón como ellos lo hicieron. Lean acá 1 Corintios 10:9, que dice, y pongamos al Mashiach, y no pongamos al Mashiach, más bien dicho, perdón, al Mashiach a prueba, como algunos hicieron y fueron destruidos por las serpientes. ¿Amén? Hermanos amados, la queja y la ingratitud abren la puerta espiritual al veneno del enemigo, el Nahash, es decir, la serpiente antigua. Cuando despreciamos la provisión diaria de Adonai, nos volvemos vulnerables a las fuerzas de muerte que operan en este mundo. Amén. Bien. Entonces, continuemos. 21, 7 y 9. El pueblo, dice, vino a Moshe y dijeron, nosotros pecamos por haber hablado contra Adonai y contra ti. Ora a Adonai para que nos quite estas serpientes. Moshe oró por el pueblo y Adonai respondió a Moshe, haz una serpiente feroz y ponla sobre un poste cuando cualquiera que haya sido mordido la vea y vivirá. El verso 11 nos dice, Moshe hizo una serpiente de bronce y lo puso en el poste. Si una serpiente había mordido a alguien, entonces cuando miraba hacia la serpiente de bronce, vivía. Amén. Bien, entonces vemos, mis amados hermanos, que ante el arrepentimiento del pueblo, Adonai no elimina las serpientes de forma inmediata, sino que provee un medio de salvación, ¿verdad? Moshe debe forjar el símbolo mismo de su juicio, es decir, una serpiente, ¿verdad? En bronce, además, que es un metal asociado al juicio en el tabernáculo. ¿Y qué tenía que hacerlo? Tenía que elevarlo, ¿verdad? Entonces, quien tuviera, hermanos amados, la fe para mirar fijamente hacia arriba a la asta era sanado del veneno mortal. Este, amados hermanos, es uno de los pasajes más gloriosos del Tanaj, pues el propio Yeshua lo utilizó como la clave interpretativa de su misión redentora. Yohanan 3, 14, 15, anoten este versículo, dice, así como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así va a ser levantado el Ben Hadam, el Hijo del Hombre, para que toda persona que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Hermanos amados, Yeshua, quien no conoce pecado, se hizo pecado por nosotros, ¿verdad? Fue colgado en el madero, que representa una asta, cargando la forma de nuestra maldición. Entonces, al mirarlo a él, con emuná, con fe, somos sanados del veneno del pecado y de la muerte eterna, ¿verdad? La salvación de Adonai, mis amados hermanos, a menudo contradice la lógica humana. El remedio contra el veneno no fue una pócima, sino un acto de fe enfocado en el objetivo levantado por mandato de Adonai, ¿verdad? La salvación es enteramente por gracia a través de la emuná, puesta en el, digamos que, provisor divino, ¿verdad? Amén. Bien, continuemos. Vamos a ir a los versículos 21 a 23. Bien, nos dice entonces, Israel envió mensajeros a Sihón, rey de Morí, con este mensaje. Déjanos pasar por tu tierra, no nos volveremos a un lado a campos y viñas, y nosotros no beberemos ninguna agua de tus pozos. Iremos por la carretera del rey hasta que hayamos salido de tu territorio. Pero Sihón no permitió a Israel pasar por su territorio. Por el contrario, Sihón reunió a toda su gente y fue al desierto para pelear con Israel. Al llegar a Yahatz, él peleó con Israel. Amén. Bien.
Entonces vemos que Israel envió mensajeros de paz a Sihón, rey, rey de los amorreos, pidiendo únicamente libre tránsito. Pero Sihón se negó y atacó proactivamente a Israel. Entonces lo que parecía un obstáculo peligroso se convirtió, bajo el favor de Adonai, en la primera gran victoria militar de la nueva generación, tomando posesión de sus tierras. Amén. El creyente, amados hermanos, busca la paz con todo, pero el reino de las tinieblas a menudo desatará ataques injustificados. En Yeshua somos llamados a avanzar con la certeza de que las fuerzas que se oponen a nuestro avance espiritual ya están derrotadas, ¿verdad? Romanos 8:37 nos dice, pero todas estas cosas somos vencedores, nos dice, por medio de aquel que nos amó. Y hablamos de Yeshua, ¿verdad? Entonces, cuando caminamos en la voluntad de Adonai, los ataques del enemigo se convierten en el escenario para que Adonai demuestre su poder, ¿verdad? Los obstáculos del camino no son para destruirnos, sino para entregarnos la posesión de las promesas divinas, ¿verdad? Continuemos entonces. Capítulo 22. Y vamos a leer los versos del 7 al 12. Bien. Entonces dice, los jefes de Moab y Madián se fueron tomando con ellos pago para adivinación. Vinieron a Bilam y le hablaron las palabras de Balac. Él les dijo a ellos, quédense aquí esta noche y yo traeré cualquier respuesta que Adonai me dé. Así que los príncipes de Moab se quedaron con Bilam. Adonai vino a Bilam y le dijo a él, ¿quiénes son estos hombres contigo? Bilam dijo a Adonai, Balac, el hijo de Zippor, rey de Moab, me ha enviado este mensaje. El pueblo que salió de Egipto se ha esparcido por la tierra y ha acampado cerca de mí. Ahora ven y maldícelos por mí. Quizás yo podré pelear contra ellos y echarlos de la tierra. Adonai respondió a Bilam, tú no irás con ellos, no maldecirás al pueblo porque ellos están bendecidos. Amén. Amén. Hermanos amados, Balac, rey de Moab, tiembla ante el avance de Israel, ¿verdad? Envía mensajeros con dones de adivinación a Bilam, un profeta de mucho renombre, del cual se decía que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito, ¿verdad? Sin embargo, en la noche, Adonai, como hemos visto, se le aparece a Bilam y establece un límite absoluto. El pueblo de Israel es intocable, ¿verdad? Porque goza del estatus irrevocable de ser del bendito, de nuestro Hakadosh Baruj Hu, ¿verdad? Entonces, nosotros, mis hermanos, al estar injertados en el pueblo de Israel por medio de la sangre de Yeshua, gozamos de este mismo estatus de bendición impenetrable. Amén. Ningún decreto espiritual, maldición oculta o hechicería tiene poder sobre nosotros los creyentes en Yeshua HaMashiach. Amén. Hay dos versículos muy, muy lindos en Romanos 8, en versos 33 y 34, que nos hablan de que dice que ¿quién acusará al pueblo escogido de Elohim? Porque es Elohim quien justifica, ¿verdad? ¿Quién lo condenará? Nos dice también esto, el segundo versículo. El Mashiach Yeshua nos dice, ¿verdad? Fue quien murió y ha resucitado y está establecido como la diestra de Adonai y actualmente intercede por nosotros. Hermanos amados, la identidad y el estatus de un hijo de Adonai no depende de la opinión o los decretos
de las naciones o del enemigo. Si Adonai ha decretado que somos benditos, el universo entero está obligado a alinearse con ese veredicto y esa voluntad, ¿verdad? Amén. Bien. 21 y 22 del capítulo del 22. Avancemos un poco más. Todos ustedes ya lo han leído en la semana, en cada liyot semanal, ¿verdad? Bien. 21 y 22 dice. Así que Bilam se levantó en la mañana, ensilló su asna y fue con los príncipes de Moab. Pero Elohim se airó porque él iba, y el malach de Adonai se puso en el camino como un adversario contra él. Él iba montado sobre su asna y sus dos sirvientes con él. Bien, muy interesante esto. Aunque Adonai le había dicho a Bilam que hiciera solo lo que él le indicara, ¿verdad? El corazón del profeta estaba cegado por la codicia y el deseo de obtener la recompensa económica de Balac. Por eso es que Adonai se interpone en su camino como un adversario manifestado a través del malach de Adonai, ¿verdad? Con una espada desenvainada, ¿verdad? Hermanos amados, el nuevo pacto, el Brit Hadashah, analiza minuciosamente el carácter corrompido de Bilam con una advertencia máxima contra los falsos maestros que mercantilizaban la fe. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 15 y 16, dice, esta gente ha dejado el camino recto y se ha ido por el camino de Bilam ben Beor, que amó las ganancias de la injusticia. Pero fue reprendido por su pecado, pues una bestia de carga, en este caso una burra, ¿verdad?, que le habló con voz humana, se opuso a la demencia del profeta. Amén. Entonces vemos que Adonai, mis amados hermanos, mira la motivación oculta del corazón. Podemos, de manera externa, manifestar palabras de piedad, pero si por dentro nos mueve el amor al dinero o al prestigio, ¿verdad?, la vanidad, Adonai mismo se va a levantar como nuestro adversario para detener esta nuestra locura, ¿verdad? Hay que poner un fin a eso. Amén. Bien, continuemos. Y vamos a leer desde el versículo 22 hasta el 31. Bien. Dice entonces, pero Elohim se airó porque él iba, y el malach de Adonai se puso en el camino como un adversario contra él. Él iba montado sobre su asna y sus dos sirvientes con él. El asna vio al malach de Adonai parado en el camino con la espada desenfundada en mano, así que el asna se volvió del camino hacia el campo. Y Bilam tuvo que golpear el asna para llevarla de nuevo al camino. Amén. Vamos al versículo 24. Entonces el malach de Adonai se paró en el camino donde se volvió estrecho mientras pasaba entre las viñas y tenía paredes de piedra en ambos lados. El asna vio al malach de Adonai, empujó contra la pared y presionó el pie de Bilam contra la pared, así que él la golpeó otra vez. El malach de Adonai se movió hacia adelante y se paró en un lugar tan estrecho que no había espacio para volverse a la derecha ni a la izquierda. Otra vez la asna vio al malach de Adonai y se echó debajo de Bilam, lo cual lo enfureció tanto que le pegó al asna con un palo. Pero Adonai facultó al asna para hablar y le dijo a Bilam, ¿qué te he hecho a ti para hacerte golpearme estas 3 veces? Bilam dijo al asna, es porque te estás burlando de mí. Quisiera tener una espada en mi mano, te mataría aquí mismo. El asna dijo a Bilam, yo soy tu asna, ¿correcto? Me has montado toda tu vida, ¿correcto?
¿te he tratado alguna vez como esta? No, él admitió. Entonces Adonai abrió los ojos de Bilam para que pudiera ver el malach de Adonai parado en el camino con su espada desenvainada en mano, y él inclinó su cabeza y cayó de bruces. Irónicamente, el gran profeta que ve visiones estaba más ciego que su propia burra, que su propia asna, ¿verdad? El animalito pudo ver el peligro espiritual 3 veces y reaccionó para salvar la vida de su amo, como hemos leído. Mientras que Bilam la golpeaba furioso, ¿verdad? Hermanos amados, solo cuando Adonai abre milagrosamente los ojos de Bilam, éste comprende la dimensión del juicio divino que pendía sobre su cabeza. La ceguera espiritual solo puede ser removida por la obra del Ruach de Adonai, hermanos amados. Yeshua se presenta ante las comunidades del Brit Hadashah ofreciendo el colirio celestial, un colirio celestial. ¿Para qué? Para ver la realidad de nuestro estado. La soberanía de Adonai, mis amados hermanos, humilla el orgullo intelectual y espiritual de los hombres. El Creador puede usar los instrumentos más humildes y ridículos, como en este caso la burra, para impartir sabiduría y reprensión a los que se creen sabios en su propia opinión. Amén. Continuemos entonces y vamos a leer los versículos, el versículo 23, en el capítulo 23, y los versos 8 y 9. Bien, veamos. Dice: ¿Cómo puedo yo maldecir a aquellos que Adonai no ha maldecido? ¿Cómo voy a condenar a aquellos que Adonai no ha condenado? Desde la cumbre de las rocas yo los veo, desde las colinas yo los contemplo. Sí, un pueblo que habitará solo y no será reconocido como una de las naciones. Entonces vemos acá, desde lo alto de Balmot Baal, contemplando las tiendas de Israel dispuestas en perfecto orden, ¿verdad? Bilam es, digamos, tomado por el Ruach de Adonai, ¿verdad? Y pronuncia su primer oráculo. Define a Israel, perdón, como un pueblo radicalmente único, un pueblo que habita apartado. En hebreo sería algo como Am Levadad Yishkon, cuya identidad esencial le impide asimilarse y disolverse dentro del resto del sistema mundial de las naciones gentiles. Esta santidad, mis hermanos, y separación se extiende directamente a la Kehilá, es decir, a la congregación de creyentes en Yeshua. Kefa, Pedro, utiliza la misma terminología del Tanaj para definir nuestro estatus espiritual. Primera de Pedro 2.9 nos dice que somos linaje escogido de Adonai, ¿verdad? Que somos los Kohanim, los sacerdotes al servicio del rey en su reino. Somos una nación que Kadosh nos ha dicho que éramos además un pueblo redimido, ¿verdad? Para que anunciemos las poderosas obras de aquel que nos llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz admirable, ¿verdad? Hermanos amados, como seguidores de Yeshua, no podemos regirnos por las modas, los valores o las filosofías del sistema del mundo, ¿verdad? La separación de Israel no es una muestra de elitismo arrogante, por decir algo, sino un diseño soberano para preservar la verdad divina y traer la luz del Mashiach al resto del mundo, ¿verdad? Porque Adonai protege esa singularidad con celo absoluto, totalmente. Amén. Versos 18 y 19. Entonces Bilam
hizo este pronunciamiento: levántate, Balac, y escucha, vuelve tus oídos a mí, hijo de Zippor. No es mortal Elohim para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dirá él y no lo hará. Hablará él y no cumplirá su palabra. Amén. Entonces, frustrado por el primer resultado, Balac lleva a Bilam a otro sitio, al campo de Sofim, esperando un cambio en la mente divina, ¿verdad? Pero en este segundo oráculo, Adonai establece uno de los pilares de la teología bíblica, la inmutabilidad de su palabra, ¿verdad? A diferencia de las deidades paganas, caprichosas, que podían ser sobornadas con sacrificios, Adonai es fiel y veraz a sus promesas. Amén. Este pasaje resuena firmemente, digamos, en los escritos del Brit Hadashah, del Nuevo Pacto, para cimentar la seguridad eterna de nuestra fe, ¿verdad? En Hebreos 6:18 dice, porque es a través de las cosas inmutables en las que es imposible que Adonai mienta, ¿verdad? Podamos tener gran consuelo, dice este versículo. Aquellos que buscamos intimidad, refugio con Él, ¿verdad? Y para que podamos tomar posesión de este versículo, dice, firme, una posesión firme de la promesa anticipada que nos ha prometido, ¿verdad? Hermanos amados, la fidelidad de Adonai es el ancla de nuestra alma. Sus promesas de salvación, redención y restauración no caducan ni dependen de los vaivenes políticos, económicos o emocionales del ser humano. Lo que sale de su boca se cumple infaliblemente. Amén. Bien. Vamos a continuar entonces. Vamos al capítulo 24 y vamos a leer los versículos 15 al 17. Versos 15 al 17. Bien. ¿Qué nos dice entonces? Así que él hizo este pronunciamiento. Aunque no era 15 se me ha subido, 15 17, ¿no? Dice entonces. Así que él hizo este pronunciamiento. Él tomó su parábola y dijo, Bilam, el hijo de Beor, dice, el hombre que ve verdad dice, dijo el que oyó los dichos de Adonai y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente caído, más abiertos los ojos. Yo lo veo, pero no ahora. Yo lo contemplo, pero no pronto. Una estrella saldrá de Jacob, un hombre se levantará de Israel para destrozar los príncipes de Moab y saqueará a todos los hijos de Shet. Amén. Bien. Entonces, en su cuarto y más grandioso oráculo, Bilam, con los ojos abiertos por el Ruach, profetiza los eventos de los últimos días, ¿verdad? Entonces, Aharit Hayamim. Anuncia la aparición de un gobernante glorioso, surgido de las entrañas de Israel, que poseerá el cetro del reino, nos dice, y va a sojuzgar a los enemigos tradicionales del pueblo de Adonai. Históricamente, tuvo un cumplimiento parcial en el Melech David, pero su peso es netamente escatológico, ¿verdad? Este, hermanos amados, es uno de los textos mesiánicos más poderosos del Tanakh. En el cierre del Brit Hadashah, el mismo Yeshua, glorificado, se apropia explícitamente de este versículo y de esta profecía. En Apocalipsis 22:16, anótenlo, Apocalipsis 22:16, dice, yo Yeshua he enviado a mi malach para testificar estas cosas entre ustedes
ante las asambleas. Y nos dice algo hermoso también. Yo soy el Elohim viviente, la raíz y el linaje de David, su pariente y la brillante estrella de la mañana. Amén. Hermanos amados, fue esta misma profecía la que guió a los sabios de Oriente a buscar al niño rey siguiendo su estrella en el firmamento, ¿verdad? Como leemos en Mateo 2:2. Hermanos amados, incluso a través de los labios de un profeta impuro y codicioso, Adonai hace brillar la gloria futura de su Mashiach, ¿verdad? El plan redentor y victoria final del reino está decretado desde la antigüedad y nada ni nadie lo puede frustrar, ¿verdad? Amén. Bien, vamos a continuar. 25 y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Bien, dice, Israel se quedó en Shittim, y allí el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Estas mujeres invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, donde el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Con Israel así unido a Baal Peor, la furia de Adonai se encendió contra Israel. Amén. Entonces vemos que lo que el enemigo no logró desde el plano espiritual exterior, ¿verdad? Con maldiciones, lo logró desde el plano moral interior, sabiendo que Adonai aborrece, ¿verdad?, la impureza. Bilam aconsejó a Balac enviar a las mujeres de Moab y Madiam para seducir a los jóvenes de Israel. Esto desencadenó, ¿no es verdad?, una catástrofe. El pueblo cayó en prostitución sagrada y adoró al ídolo local, desatando una plaga mortal, ¿verdad?, dentro del campamento que cobró 24,000 vidas. Detenida solamente por el celo santo del sacerdote Pinjas, Fineas, ¿verdad? Apocalipsis denuncia fuertemente que este peligro sigue latente dentro de las comunidades del Mashiach. Yeshua reprende severamente a la iglesia de Pérgamo por tolerar esta misma influencia nefasta, ¿verdad? En Apocalipsis 2:14 nos dice, no obstante, tengo unas pocas cosas contra ti, le dice, ¿verdad? Tienes un poco de gente que retiene las enseñanzas de Bilam, quien enseñó a Balac a tenerle trampa a los Benei Israel, a los hijos de Israel, para que comieran comidas que habían sido sacrificadas a los ídolos y a cometer pecados sexuales. Amén. Hermanos amados, el mayor peligro para el pueblo de Adonai nunca proviene de los enemigos externos que nos maldicen, sino de la asimilación moral y espiritual que permitimos dentro de nuestras propias vidas, ¿verdad? Hermanos amados, la santidad no es opcional. Es la muralla de protección que resguarda nuestra comunión con el Adonai de la vida, ¿verdad? Amén. Amados hermanos, la Torah no es una mera historia del pasado, ¿verdad? Es instrucción viva y aplicable para nuestro caminar cotidiano hasta el día de hoy. Extraigamos 3 lecciones prácticas fundamentales de estas porciones para aplicarlas a nuestra vida. La primera es nuestra emuná, ¿verdad? Debemos tener confianza en nuestra posición en el Mashiach. Las palabras de Adonai a través de Bilam nos recuerdan que somos irrevocablemente benditos, ¿verdad? Muchas veces el enemigo opera en el plano invisible, intentando tejer maldiciones, dudas o ataques psicológicos en nuestra contra. Cuando sientas, hermano amado, ataques de desánimo, acusación o temor, debes rehusar aceptar esa derrota, ¿verdad? Debes declarar tu posición espiritual en Yeshua. Si Él pagó por ti en el madero y te revistió de su justicia, eres ya
un pueblo que habita confiado, ¿verdad? Es parte de ese pueblo que habita confiado. Tu emuná, mi hermano, debe anclarse en la inmutabilidad de Adonai, porque Él no es hombre para mentir, ¿verdad? Segundo, debemos tener obediencia, es decir, escuchar y ejercer con precisión, pero no con emoción. La tragedia de Moshe al golpear la roca nos deja una lección sumamente seria, ¿verdad? Moshe amaba a Adonai, pero en un momento de presión, frustración e ira, alteró las instrucciones divinas creyendo que el fin justificaba los medios, ¿no es verdad? Hermanos, la desobediencia a los mandamientos de Adonai debe nacer del amor y del autocontrol espiritual, ¿verdad? No de impulsos emocionales. Es decir, no podemos hacer la obra de Adonai bajo los métodos de la carne, bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? Entonces, cuando enfrentemos crisis familiares, laborales, ministeriales, debemos detenernos, no golpear las situaciones con nuestra fuerza o con nuestra ira, ¿verdad? Debemos hablarle a la situación con la palabra de Adonai, en oración y sobre todo con mansedumbre, ¿verdad? Santificando el nombre del Eterno en nuestras reacciones, ¿verdad? Por otro lado, somos seguidores de Yeshua. Es decir, debemos hacerlo manteniendo el campamento limpio de Valpeor. La lección final de Balak, mis amados hermanos, es una advertencia de alerta máxima. El mundo actual ofrece sutilmente las mujeres de Moab, ideologías contrarias a la Torá, relativismo moral, pornografía digitalizada, un consumismo desmedido y compromisos éticos que parecen inofensivos, pero que carcomen nuestra santidad. Debemos examinar nuestras alianzas, nuestros entretenimientos y lo que dejamos entrar por las ventanas de nuestros ojos y de nuestros oídos, ¿verdad? Imitar a Yeshua, mis amados hermanos, significa caminar en este mundo sin contaminarse de sus ídolos. Seamos como Fineas, como Pinjas. Levantemos un celo santo en nuestro espacio personal, cortando radicalmente con todo hábito o relación que nos induzca a cometer nuestra fidelidad, a comprometer, perdón, nuestra fidelidad al pacto, ¿verdad? Estar muy apercibidos, mis hermanos. El estudio combinado de Jucat y Balak nos ofrece una panorámica extraordinaria del plan de redención. Nos muestra que la humanidad, afectada por el veneno de la muerte y el pecado, tiene a su disposición el remedio celestial. Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Nuestra vaca roja, perfecta, que nos limpia de obras muertas. Él es nuestra roca herida, que sacia nuestra sed espiritual, y nuestra serpiente de bronce levantada en el madero, a quien miramos para obtener vida eterna, ¿verdad? A la vez, estas porciones nos proyectan hacia la consumación de los tiempos. Aunque las naciones de la tierra conspiren, rujan y pretendan maldecir el diseño del Todopoderoso, la profecía permanece inalterable. La estrella de Jacob ya ha salido, ¿verdad? Yeshua ha inaugurado su reino y hoy vivimos en la gozosa expectativa de su bendito retorno en gloria, ¿verdad? Cuando todo cetro humano de idolatría caiga postrado y su soberanía llene la tierra como las aguas cubren el mar, ¿verdad? Mientras ese día llega, mis amados hermanos, nuestro llamado es a mantenernos firmes, habitando como un pueblo santo y apartado, proclamando sus virtudes y extendiendo su justicia en cada rincón de nuestra sociedad. Amén. Con estos versículos y estas conclusiones habríamos terminado las dos porciones, el estudio de estas porciones de esta semana, Jucat y Balak. Le pedimos a nuestro Abacadosh que en su infinita misericordia y amor nos permita reunirnos nuevamente el siguiente séptimo día para continuar la lectura de la Torá, de la Parashá semanal. Amén.
Que la bendición de nuestro abacadosh esté con ustedes, nos proteja durante toda esta semana que comienza y que nos mantenga firmes en nuestra emuná. Amén. Será entonces con nosotros hasta el siguiente Shabbat, donde nuestro Padre nos vuelva a reunir nuevamente. Shabbat Tov, mis hermanos.